¿Qué, Jimmy? Jimmy, ¿todo bien? Jimmy, ¿me escucha? Veo que su micrófono sale que se mueve, pero no lo veo, no lo escucho. Maciel, bienvenida. Ah, que está muy lento el internet tuyo, seguro. ¿Me escuchan a mí bien? Hola, Maciel. Bueno, eh, bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta tarde, esta noche de aprendizaje, tarde o este trasnocho de aprendizaje. Vamos a ver, primero que todo el examen, espero que lo tengan a mano y que si no tengan dónde apuntar porque les voy a pasar unos tips buenos para pasar esta prueba, ¿verdad? Como siempre, los examencillos vienen bastante fáciles, por eso les dejé dos en la copiadora y creo que el que ustedes tienen ahí a mano sería, y me indican si es este que ya les voy a proyectar en pantalla, prueba noveno, ajá, prueba bachi ya la puedo cerrar. Y me indican si es este el examen que tienen a mano. Dice convocatoria 01-2019. Y aquí arriba con lapicero 02-2019. Ok, bueno, eso es uno de los que dejé en la copiadora. Vamos a ir repasándolo poquito a poco para ver algunos tips de lo que viene. Primero que todo, cosas que siempre les recomiendo, póngale en asterisco a las preguntas que no saben. Cuando a veces la uno no la sabemos, pero la respuesta a la uno puede venir en la 3 o en la 2 o en la 5 o en la 8. Entonces, cuando no la sabemos y le ponemos un asterisco al uno, a la hora de repasar las bolitas en la fórmula que se entrega, vamos a saber que la tenemos en blanco y que la tenemos en blanco y que podemos encontrarle respuesta basada en 8. Entonces, número uno, lean la siguiente información. Surgimiento de gobiernos democráticos, desaparición de las prácticas religiosas cristianas, difusión de las ideas renacentistas en las Profe, colonias. Sí, dígame. solo usted y yo estamos conectados. ¿Y Jimmy? No me sale aquí Sí, Jimmy. ya volvió. Es que Ah, Jimmy parece sí, que tiene problemas de ya señal. volvió. Sí. Maciel, este Ah, es el bueno, examen. sí, no, profe, porque si no nos hubiéramos conectado otro día, porque yo el examen no lo hago. Me interesa que los compañeros hubieran seguido la materia. Usted no hace el examen. Jimmy, No, usted. profe. Ajá. No matriculó. Va para la C. No, Pásese. por por el momento tengo matriculado solo cívica. Ah. Sí, profe. Y Ok, sí me pero no. interesan las clases porque es la única forma para estudiar, porque Ujú. yo no me Sí, voy a ir sentar a leer aprovechando. el libro.
No, pero de todas maneras lo vamos haciendo. Usted apunta las respuestas correctas para que cuando vaya por el examen las resuelva. Profe, es que ni tengo el examen. No, 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 no ha salido. por eso cuando va a recogerlo ya tiene las respuestas apuntadas en una hoja de respuestas y tiene las sugerencias que yo les voy a dar hoy para que la apunten en el examen cuando lo tenga. Jimmy, a usted no le estoy escuchando. Jimmy, ¿usted sí tiene el examen? Es que me sale que su micrófono está abierto y que usted está hablando, pero no hay nada. O sea, no lo escucho, Jimmy. No, no se escucha, Jimmy. Bueno, Maciel, no hay ningún problema. Vamos a ir viendo examen y vamos a ir viendo dudas. De todas maneras, yo grabo esto para personas como Deikel, que por el asunto de trabajo está saliendo tarde y no puede conectarse. Entonces ella lo que está haciendo es estudiando en casa, gracias a los videos. Y hay alguien más, no recuerdo quién más estaba estudiando con el video. Yo creo que Felicia y Miriam están estudiando con los videos. Pero igual, ahí lo vamos haciendo. ¿Sí se ve bien la pantalla, Maciel? Otra vez volvió a salir Jimmy. Y sí, profe, sí se ve. Ok. Sí, eso es que Jimmy tiene mal la señal. Pero no importa. Usted, con usted que aprende y me ayuda a contestar las preguntas, aprende, hace apuntes. Profe, yo estoy completamente fuera de base. No importa, porque yo uso el examen como lección, no se preocupe. Ya eso es lo que venimos hoy. No se preocupe, que estamos para aprender. Bueno, este examencito está en la copiadora. Por aquello de las dudas, yo le escribí con lapicero, que era el examen 2 porque yo dejé dos en la copiadora, el uno y el 2. Este es el examen 2 2019 de los dos que se quedaron en la copiadora. Y por acá está la pregunta número 1. Lea la siguiente información y tenemos 4 características que sucedieron durante los procesos históricos que hemos visto, principalmente desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, que es lo que hemos visto en semanas atrás. Entonces, la número 1. ¿Con cuál número de los anteriores se identifica una causa de la caída del Imperio Romano de Occidente, que cae en el año 476 después de Cristo? Resulta que acá vamos a tener que irnos por descarte. Después de que cae el Imperio Romano, no surgieron las formas de gobierno democráticos, porque ahí en ese momento lo que surgen son los reyes, o los reinados, o la época feudal de los señores feudales. Por lo tanto, la uno queda descartada. La desaparición de las prácticas religiosas cristianas. No, no es la 2. ¿Por qué la 2? Más bien se fortaleció. ¿Por qué se fortalece? Porque Roma adoptó la religión cristiana y católica como la religión oficial, la que hoy conocemos como religión cristiana, católica, apostólica y romana. 1 y 2 descartadas. La 3, se da una difusión de las ideas renacentistas en las colonias o las invasiones de los pueblos bárbaros a las provincias. Resulta que las invasiones de los pueblos bárbaros, o sea, la número 4, sí es la correcta. ¿Por qué? Porque pueblos como los eslavos, como los otomanos, empezaron los vándalos, los ávaros y otro montón de pueblos más, empezaron a atacar Roma para absorber sus recursos. Y eso obligó al Imperio Romano a caer. Entonces, la pregunta número 1, la opción correcta es la 4, la opción D. La número 2, Maciel, ¿hay dudas hasta ahí? No, profe, voy bien. ¿Iba entendiendo? Más o menos. Ok, esto es Casi no parte tengo conocimiento del tema. no se preocupe, esto es parte del tema 1 que se vio. El tema 1 es caída del Imperio Romano. La principal causa de Ok. que el Imperio Romano se destruya, bueno, hubo varias causas. Hubo desintegración, hubo falta de control dentro del dominio, porque era un territorio demasiado extenso y a la vez en manos de una sola persona era imposible dominarlo. Y vamos a ver por acá.
Para esto no hay cómo ver imágenes que ejemplifiquen lo que sucede. Costa Rica en este momento es ingobernable con un presidente y con una asamblea legislativa de 57 diputados. Ahora ustedes creen que es posible dominar un territorio como el que a continuación les voy a enseñar en imágenes con un solo emperador. España, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, todo el centro de Europa, parte de Rusia, Polonia, Eslovaquia, países de Medio Oriente como Kazajstán, Pakistán, Irak, Irán, Siria, península de Turquía o Anatolia, parte de África. O sea, es imposible que una persona en aquel momento, sin redes de comunicación, hubiera podido gobernar. Eso fue otra de las caídas. Era un imperio muy grande y solo una persona lo dominaba. Y aparte, la parte blanca del mapa, que tenemos por acá, la parte más clara, representa lugares de cierta manera considerados incultos o personas que no estaban absorbidas bajo el imperio romano. Personas que no creían en Dios, que no creían tampoco en los antiguos dioses romanos y que van a intentar ir a atacar Roma para absorber los recursos. Oro, plata, piedras preciosas, especias, eran cosas que esos vándalos, por así llamarlos, daban para levantar sus economías. Entonces se meten en el territorio romano a atacar. También fue una de las causas. Entonces, eso nos evidencia o nos aclara un poquito lo que es la pregunta número 4 del examen, y la pregunta número 1, que es la opción 4. Número 2. Lea la siguiente información. El sometimiento incondicional de los nobles hacia los monarcas. Eso es parte del sistema feudal. El feudalismo era un sistema basado en la tierra, en el uso de la tierra, y que la tierra era del rey. El rey, como tenía carácter divino y se consideraba hijo de Dios, se la prestaba al señor feudal, que el señor feudal era como una especie de alcalde después del presidente, y se encargaba de mantener pequeñas colonias alrededor del reino. El señor feudal tenía que prestar la tierra que el rey le había dado y que Dios le había dado al rey, y por otro lado, cobrar impuestos a cambio. Esto se ve mucho en los tiempos de la época feudal o época medieval, como en historias de Robin Hood, donde habían ciertos líderes o ciertos personajes que se caracterizaban por ser, ¿qué se llamaría esto? Abusivos en su poder, ser tiranos. Ok, el desarrollo de un intenso comercio en las ciudades italianas, la aparición de emperadores para evitar el surgimiento de pequeños reinos y la migración de la población de las ciudades hacia el campo por la escasez de alimentos. Ok, tenemos esas 4 características. Vamos a ver la pregunta. ¿Con cuál número de los anteriores se identifica una causa del surgimiento del feudalismo en Europa? Alguien me habló y no le entendí. Dice que es Jimmy. Jimmy tiene los perros con hambre. Ok, resulta acá que entre las causas del surgimiento del feudalismo podemos destacar la 1, no, en ese caso la 4, chicos. La 4 fue lo siguiente: la escasez de alimentos producto de que los mismos vándalos saqueaban a Roma, hicieron caer el ejemplo, Laura, ese examen yo lo dejé en la copiadora. Vean, es este que acá dice 02-2019 en lapicero. ¿Usted no lo tiene, Laura? Profe, ¿no es que dice convocatoria 01? ¿O fue que vi mal?
Aquí chiquitico dice convocatoria 01, pero a la hora de yo editarlo, le puse 02 porque también había 01 y 03. Ya habían 2 exámenes en la copiadora. Ah, bueno, está bien, gracias. Con gusto. Ok, entonces en este caso, las invasiones hacia el Imperio Romano obligaron a las personas a huir a la ciudad del campo, perdón, a huir al campo a buscar dónde trabaja la tierra y dónde producir sus alimentos. Y esto fue parte de lo que ayudó a la época feudal. El feudalismo está basado en el uso de la tierra, en el préstamo de la tierra, y por lo tanto, la opción correcta es la 4, la D. Nos vamos a la número 3, que dice lo siguiente. Lea el siguiente esquema. Características sociales de la sociedad feudal. El señor feudal fungía como administrador, juez o gobernante de su feudo. El señor feudal, si quiere le agregan por acá, equivalente a un alcalde de hoy. ¿Por qué el equivalente a un alcalde? Porque el alcalde administra un territorio. Doña Lorena Rovira administra Tarrazú. Pero si doña Lorena no cumple con sus funciones, a quien tiene que darle explicaciones es al presidente. Y en este caso, el rey sería el presidente en este momento. Vamos a ver con cuál opción completamos el esquema anterior. La regla básica de la vida en el feudo fue privilegiar la igualdad sobre la libertad. Pues no, no había igualdad. No había. Habían ricos y pobres, igual que siempre. La sociedad feudal carecía de estratificación social ya que se vivía en igualdad absoluta. La A y la B tienen mucho que ver. No había igualdad. ¿Dónde se demuestra esto? Se demuestra en la escalera o la pirámide social que ustedes tienen en el libro del feudalismo, donde siempre vamos a encontrar el rey, siempre como siempre, el poderosísimo rey en la cúspide de la pirámide. Más abajo, ustedes tienen esta escalera o esta pirámide, perdón, en el libro. Vamos a ver si la puedo poner acá en grande. Abrir en una nueva pestaña. ¿Dónde está? Para verla un poquito más grande. No, no me deja ampliarla. Bueno, más bien se distorsiona. Pero sin embargo, vamos a ver. El rey en la punta. Abajo están los nobles y señores feudales, las personas que le ayudan al rey a gobernar en los diferentes territorios. Más abajo vamos a encontrar una clase media conformada por los escribanos, que eran las personas que escribían, y que eran las únicas que sabían leer y escribir, que equivalente a abogado en ese momento, para los traspasos de negocios, para las cuentas y todo eso, el pago de impuestos y los funcionarios públicos que se encargaban de cobrar impuestos. Más abajo vamos a encontrar una clase trabajadora del campo, que en este caso serían al día de hoy los peones agrícolas. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban por una remuneración, pero la tierra no era de ellos. Y más abajo, las clases sociales más desposeídas, que incluso vivían más lejos de las comunidades y que posiblemente eran hasta incluso esclavos. Y es más, aquí podemos ubicar incluso a la mujer en la parte más abajo, porque eran sociedades muy machistas. Ok, entonces, volviendo al examen, podemos ver que aquí no hay igualdad. Para que aquí haya igualdad y la A y la B fueran correctas, no debería haber una pirámide. No podría existir. Entonces, la A y la B quedan descartadas en el examen. Nos vamos a ir a la C. El señor feudal brindaba protección a sus siervos ante ataques o amenazas externas. Si lo hacía, el señor feudal tenía que tener un ejército que protegiera a la persona. Era parte de los contratos del señor feudal con su población. Ahora, el señor feudal debía
facilitar gratuitamente los instrumentos o instalaciones a sus siervos para que vivieran sin cargas tributarias. Jamás. La opción correcta acá es la C. En ningún lugar del mundo, ni en estos momentos de la historia, las cosas son gratis. Y en ningún momento de la historia todo ha sido igual, por lo tanto la A y la B son incorrectas. La correcta es la C. Ok, nos vamos a la segunda página, pregunta 4. Lea el siguiente esquema. Papel de la Iglesia Católica dentro de la sociedad feudal. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada y antepasada. Afianzó un gran poder al crear una sociedad cuyas acciones y pensamientos giraban en torno a Dios. Por supuesto, esa es la función de toda iglesia. Representar y explicarnos que Dios es lo más supremo que hay sobre la tierra y que todo gira en torno a Él. Ahora vamos a las opciones que completan. Comentó el antropocentrismo como principal doctrina de la vida. Chicos y chicas, antropocentrismo es hombre como centro del universo. Antro es hombre. Si la vida gira en torno a Dios, no puede existir antropocentrismo. Si la vida gira en torno a Dios, existe él. Voy a ver si lo puedo escribir por acá. Dios en latín o en el idioma de ellos es Teo. Si una persona es atea, quiere decir que no cree. Si usamos solo la raíz teo y le agregamos centrismo, disculpen que escriba tan feo, pero es para que se entienda. Si agregamos teocentrismo acá, sería correcta. Antropocentrismo quiere decir hombre. O sea que el hombre es más importante que Dios ante esta religión. Y la Iglesia Católica nunca ha defendido eso. Ha defendido lo que está por acá. ¿Estamos? La A queda descartada. Se separa el poder político, lo que posibilitó adquirir mayor poder económico. No. Profe, Sí, dígame. entonces el teocentrismo sería Dios como centro del universo o centro de la vida. Dios como centro del universo. Ok. Cuando hablo del universo, no solo piensen en el sol, no solo piensen en el mundo, en lo terrenal, o sea, todo gira en torno a Dios. Quiere decir que hay que tener temor de Dios, que hay que portarse como Dios manda, obedecer los mandamientos, ir a la iglesia. Eso es parte del teocentrismo. Cuando aparece el antropocentrismo o el hombre como centro del universo, no solo es el hombre en el centro de la tierra o en el centro, en lugar del sol, sino que el hombre es libre y es un ser pensante y razonable, capaz de cambiar su vida a criterio personal sin pensar en un castigo divino. Esas son las diferencias de estas dos religiones, de la teo con la antro. O sea, la Iglesia Católica, ¿qué es de esas dos? ¿Es teo o es antro? Teo. De ahí Teo, profe. Correcto. Si Porque el antro, digamos, lo del hombre, es como de todas las situaciones en las que se puede decir que la iglesia va en contra. correcto, Y como el aborto, como eso del matrimonio igualitario correcto. y lo del aborto y la fecundación in vitro y esas cosas. Muy bien, exactamente. Ahora, si una persona
se considera ateo, o sea, le agregamos la A aquí al principio, es que no cree en Dios. También se les llama agnósticos, porque el agnóstico no cree en nada, no cree ni que él está vivo. El agnóstico puede pensar incluso que él no está vivo, sino que está en un sueño, que su vida es como algo, una ecuación matemática o algo científico que lo obligó a estar ahí porque tenía que estar ahí, pero no sabe ni por qué está ahí. El agnóstico vive esa etapa. ¿Quiénes son agnósticos? Me imagino Las yo que son personas que, ajá, como personas me imagino yo que son como personas que estudian demasiado así como muy a profundo las cosas y lo que hacen es como confundirse. podría ser. Vea, la filosofía es el estudio del conocimiento humano, de la sabiduría humana. La filosofía muchas veces rechaza que Dios exista. Muchos filósofos en la De hecho, historia del mundo, ajá, ¿qué me va a decir? no, no, nada, que sí tiene toda la razón. De hecho, Ujú. siempre rechaza mucho a Dios la filosofía. Yo tuve un profesor de filosofía que primero a usted, los primeros días de las lecciones, él estaba en contra de Dios, pero es porque la materia lo pide. Y ese señor era Sí, sí, devoto, claro. y él iba a misa, él se confesaba, casado por la iglesia, una persona intachable, y daba filosofía. Vean lo curioso. Y hubo filósofos en la historia del mundo que eran teo, o sea, creían en Dios. Y uno de ellos es un santo, se llama San Agustín de Hipona, San Martín de Porres, y hay otro más, es que no recuerdo. Que ellos, digamos, siempre la filosofía buscó explicar que el ser humano estaba vivo, cuál era su razón de ser. Eso es una de las cosas de la filosofía. Pero estos santos, como San Martín de Porres, como San Agustín de Hipona, y hay otro que se llama Santo Tomás de Aquino. ¿De dónde era Santo Tomás? De Aquino era de otro lado, porque era de Aquino. Estos señores no entran en el examen, pero se los cuento para adelantarles un poquito de lo que ustedes pueden llegar a ver en la universidad. Son filósofos también, pero ellos llegan al punto en que dicen, bueno, si los filósofos decían esto, si yo quiero, las personas que me rodean no existen, porque no tienen razón de existir, simplemente están ahí, o sea, pueden ser una sombra, puede ser un espíritu, puede ser cualquier cosa, menos un ser humano. Pero si esas personas que me rodean no existen, ¿cómo me garantizan que yo existo? Entonces caían en un dilema. Pero personas como Santo Tomás de Aquino llegan y dicen, bueno, si yo existo, es porque Dios quiso que yo existiera. Y si yo existo y las demás personas existen, es porque Dios quiere que existan. Por lo tanto, tienen una razón de ser. Y ellos son padres de incluso de las religiones católicas o las evangélicas o las religiones cristianas, porque ellos le buscan el sentido religioso a la razón del ser humano. O sea, que nosotros no estamos aquí solo por llegar y respirar y comer y irnos al más allá en algún momento, sino que estamos por una razón que Dios nos Sí, envió. sí, profe. De hecho, hay personas, digamos, como se puede decir que como los ateos, que no creen que Dios fue como la primera persona que vino al mundo, por decirlo así, y fue quien creó todo. Ujú, Como de lo aprende uno en la catequesis y en la vida de la religión, digamos. ujú. Entonces, también es súper confuso así. A veces uno se queda pensando como de verdad quién fue el que creó el mundo, quién fue el que creó a los humanos. De ahí a uno, digamos, en el caso mío es la fe la que me hace creer eso, Ujú. pero de ahí hay personas que no la tienen, entonces de ahí es raro. Bueno, se lo voy a poner así. Usted es teocentrista. Su mundo gira en torno a Dios. Una persona que vive escribiendo que Dios no existe y bueno, más que todo que Dios no existe es ateo, porque no cree en Ujú. Dios. Sí, 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 Una exactamente. persona muy liberal
sería antro, porque tras de que no cree en Dios, piensa que tiene derecho a hacer lo que se le antoja. Perfecto. Sí, Esto es lo sí, que me sí, gusta a mí claro, de sociales. puramente así. Sí, esto es lo que a mí me encanta de sociales, porque ustedes me entienden, yo me puedo explicar y podemos llevar esto a lo que vivimos día a día y que tiene que ver con el Ajá. examen. Se me va a caer en 10 minutos, cualquier cosa cierro, guardo y vuelvo a regresar. Dura como 5, 7, 8, 10 minutos por ahí. Ok, vamos a ver las demás opciones. Creó una sociedad con libertad de pensamiento religioso, lo que favoreció el surgimiento de nuevas doctrinas. Resulta que esta tampoco es. Para este tiempo aparece algo que se llamó la, no era, era la Santa, y disculpen la ortografía, Inquisición. La Santa Inquisición decía que si usted no creía en Dios y usted llevaba las cosas a la contraria, la Iglesia Católica estaba en la capacidad de juzgarlo y de torturarlo hasta que usted dijera lo contrario. O sea, que usted apoyaba lo que decían las escrituras. Y si usted seguía de necio diciendo que usted no creía en eso, y si hubiera tenido Facebook en ese momento y seguía escribiendo que Dios no existe, posiblemente lo iban a matar de una manera de tortura. Con un caballo jalándolo de cada brazo y cada pierna, por medio de una cosa que se llamaba el potro, que partía a las personas en dos, por medio de que le ponían un paño en la boca, bien tapado, y después le echaban chorros de agua para que se fuera ahogando, y otro montón de cosas más. Por lo tanto, las nuevas doctrinas no podían nacer, porque si una persona decía que no creía en Dios o que había encontrado que Dios no había creado el mundo, a pesar de que sí creía en Dios, automáticamente estaba en contra de lo que decía la Sagrada Escrituras. Por lo tanto, posiblemente lo iban a juzgar y a matar. Galileo descubrió que el Sol era el centro del universo y a pesar de que tenía amigos en el Vaticano, murió encerrado en la cárcel. Esa película de Galileo la hemos visto el año pasado en clases. Era un videillo, una caricatura. Cuando Galileo inventó el telescopio y la ley del péndulo y eso lo hemos visto el año pasado. Es más, Eric estaba comiendo palomitas y tomando ya al frente acostado. Y como descartamos las tres primeras, pues la única correcta es la D. Consolidó una cultura teocéntrica, Dios en el centro de todo, en la que el pensamiento estuvo sometido a los dogmas y las creencias religiosas y protegido por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. ¿Qué son dogmas? Los dogmas y creencias van de la mano. ¿Qué son dogmas y creencias? No bañarse en un río el Viernes Santo o Jueves Santo. No martillar un Viernes Santo. Confesarse en el periodo de Cuaresma. Comer pescado en Semana Santa. Esos son dogmas y creencias. ¿Lo dice la Biblia? En ningún lado. En la Biblia no dice que usted no se bañe en un río un Viernes Santo. Pero esos son dogmas. Ok, vamos a la número 5. Claro, ahí el tema. Número 5. Dice lo siguiente. En la siguiente información, o lea la siguiente información, tenemos cuatro imágenes. Tenemos una catedral gótica, tenemos un coliseo romano, tenemos un Partenón griego y una iglesia o una mezquita islámica. Ahí el examen venía cortado. ¿Con cuál número de los anteriores representa una manifestación artística de la Edad Media? Aquí hay una duda. No, no es una duda. Aquí la que vale es la catedral gótica, porque si hablamos de la Edad Media, estamos hablando del tiempo del feudalismo, estamos hablando del tiempo de los caballeros, de las cruzadas,
y de la Iglesia Católica, el apogeo de la Iglesia Católica. Si hablamos del Coliseo Romano, estamos hablando del año 0 o menos del año 0 antes de Cristo. Vamos a ver si puedo hacer la A, antes de Cristo. O sea, 1000, 2000 años antes de Cristo, que fue construido el Coliseo Romano. El Partenón griego data de incluso 3000 años antes de Cristo, que por ahí anda la población griega. Y la parte islámica, pues en este caso no les sabría decir el año exacto. La cultura islámica nace alrededor del 200. Qué números más feos. 200 después de Cristo. La Edad Media se centra acá. Se centra más o menos del año, era para acordarme cuál era, 476 al 1492. Eso es la Edad Media. 1492, disculpen la ortografía. Obviamente después de Cristo. Por lo tanto, esto es Edad Media. Lástima un puntero. Esto es Edad Media. Entonces, la opción correcta es la opción A. Ven, yo no sabía usar el puntero y ahora sí. Pero digo yo, que lástima un puntero más bonito. Porque la Edad Media se centra en esta época. 476 a 1492 después de Cristo. ¿Podían haber iglesias cristianas antes de Cristo? No, porque si no existía Cristo, ¿cómo iba a haber cristianismo? Tan fácil como eso. Nos vamos a la número 6. El Islam surgió a partir del siglo XII en la península arábiga, o sea, más o menos en el año 200 después de Cristo. Qué número más feo, pero güey. Después de Cristo. En la península arábiga, religión que crece rápidamente o que se expande por diversos espacios geográficos. Uno de los factores que impulsó su expansión fue el fin del Imperio Romano en Occidente y el debilitamiento del cristianismo. Mm, no lo vería yo porque el cristianismo no se debilitó, más bien aumentó. La unificación religiosa de la península arábiga y la información del imperio, esta sí me parece. Las invasiones de los pueblos bárbaros a la península arábiga que transmitían la enseñanza de Mahoma. Resulta que los pueblos bárbaros no invadieron Arabia, invadieron a el imperio de Roma. Por lo tanto, esta tampoco es. El inicio de las campañas militares o cruzadas por parte de los moros. Hay una contradicción tremenda. Las cruzadas eran cristianas. Y les voy a agregar estas cosas para que ustedes se las escriban al examen, cuando lo tengan a mano. Las campañas militares o cruzadas eran cristianas. Los moros son musulmanes. Por lo tanto, qué feo escribo, pero se entiende. Los moros son musulmanes o persas, por lo tanto no podía ser tampoco la D. La opción correcta es la opción B. Esta no. Nos vamos entonces
a la número 7. Nos queda un minuto, se cancela la reunión y vuelve a empezar. Entonces tienen que tener un poquito de paciencia. ¿Cuál fue una consecuencia de las cruzadas? En la Edad Media, las cruzadas eran ejércitos patrocinados por los reyes de Europa durante la Edad Media para recuperar Tierra Santa. Tierra Santa es principalmente Jerusalén y Egipto, donde se escribieron la mayoría de los episodios de la Biblia. En Egipto se escribió la historia de Moisés